Bueno, como estamos en el rancho del Cowboy de medianoche, nadie puede prohibirnos que nos fumemos una pipa, aunque sea una pipa de la paz. Manuel Paz Fuentes, buenas noches, querido amigo. Muy buenas noches, Gaspar. Muy buenas noches. Oye, hay que estar en las nuevas tecnologías y el Cowboy de medianoche, Universal Radio y Televisión no podía ser menos y aquí estamos, haciendo de tripas corazón, inventándonos y aprendiendo cada día un poquito. ¿Quién le iba a decir a nuestros abuelos, no, que este tipo de conexiones se iban a poder realizar de esta manera No, tan, ya, digamos, ya simple, no, ¿no? no solo a nuestros abuelos, a nuestros padres ya. Sí, Ya sí, para ellos esto suena raro, a magia, ¿no? Casi, efectivamente. casi, casi. Bueno, antes de nada, has hablado de padres. Sabemos que ha fallecido recientemente el tuyo, ni que decir tiene que toda la familia que te sigue, te escucha y te aprecia, pues comparte ese momento contigo, ese dolor que lo conocemos por propia experiencia, Muchas querido gracias. Manuel. Gracias a todos. Eh, Vamos al grano directamente. Al grano. A ver, Eso. primero, acabas de llegar de Valladolid y resulta que me dices, oye, tengo unos síntomas, estoy un poquito, tengo fiebre, me encuentro mal, toso, ya vemos que no toses lo mismo que estabas tosiendo hace No. unos días, pero lo curioso del caso es que llamaste a ese 900, 400, 116 de la Junta de Galicia que capitanea Alberto Núñez Feijóo y te dijeron que había que esperar casi 72 horas para que te hiciera pues un análisis o una revisión o llámale como quieras el médico de cabecera. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Efectivamente, sí, llamé al teléfono, acuérdate, había sido por una conversación que mantuvimos tú y yo, en la que me dijiste que eran todos los síntomas claros de haberlo pasado de manera suave, evidentemente, pero que parecía que era eso, en definitiva, el famoso COVID-16. Y efectivamente llamé por teléfono, me atendieron muy amablemente, sí, es cierto, y me dijeron que sí, que los síntomas eran muy parecidos, que podían ser o no, pero que en principio entraban dentro de la sintomatología que está establecida que provoca este virus, ¿no? Y entonces, como medida de precaución, dijeron, bueno, pues esto tiene que verlo, tiene que valorarlo el médico de cabecera. Esto fue un viernes, si no recuerdo mal, un viernes, creo que sí, sí, fue Sí, 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 un viernes al y mediodía, sí. efectivamente, y entonces me dijeron, inmediatamente, es verdad, también ellos mismos me proporcionaron la cita por urgencias con el médico de cabecera. A las 3:15 del lunes, en teoría me llamará el médico de cabecera para decir a ver si tengo que hacer alguna prueba, si lo creo oportuno o no. Oye, Pero bueno, y tú ves normal que una situación como esta, en donde además la propia persona que te atiende te dice que son los síntomas, ¿tú crees que es normal que ante esta situación te emplacen casi 72 horas después? ¿Esto realmente se está haciendo todo lo que se debe, Manuel? yo creo que muy normal no es, porque estamos en una situación en la que parece que el COVID vuelve otra vez a resurgir, o viene una segunda ola, como decían algunos, fundamentalmente por imprudencia de todos nosotros. Yo puedo decir que he sido muy prudente, no he establecido prácticamente contacto con nadie, siempre llevo la mascarilla puesta, pero bueno, eso no te garantiza al 100% que en un momento determinado, en cualquier sitio, en cualquier situación, donde menos te lo puedas esperar, pues puedas ser contagiado, ¿no? Entonces, claro, ante esto, lo lógico sería, como también hubiera sido lógico en su momento, que se hubiera hecho pruebas a la mayor cantidad posible de la población y no se hicieron, que en este caso, cuando hay al menos una sospecha, que también la reacción del sistema sanitario fuera inmediata, ¿no? Evidentemente, a mí me dijeron que tenía que quedarme en casa y no salir bajo ningún concepto. Está claro, yo lo he cumplido, no me gustaría que por mi culpa se infectara a nadie, si es que yo soy portador. Entonces, lógicamente, pues mi idea, claro, es quedarme en casa, es lo normal. Pero a mí no me parece muy normal, viendo lo que está pasando en otras zonas, lo que está pasando incluso aquí en Galicia, con algunos focos muy localizados, pero que se espere tanto tiempo. No sé si es que confían en que yo soy una buena persona, no voy a salir y no voy a contagiar a nadie, o es que se la juegan todas a una carta y digo, bueno, pues ya veremos, a ver qué pasa. Pero a mí no, muy normal no me parece. Pero también es cierto que toda la situación esta, a nivel de toda España, ha sido muy poco normal.
la reacción del gobierno ha sido increíblemente, yo no sé cómo calificarla, pero desde luego cualquier cosa menos buena, eficiente, rápida. Entonces, claro, bueno, si el sistema funciona así que de esta manera y funcionaba tan mal cuando había aquella ola tan enorme, pues ahora, hombre, se supone que algo mejor debería de funcionar y algo deberíamos haber aprendido, pero pedirles a los políticos es pedir demasiado, me parece. Bueno, vamos a ver, Manuel, hay que ser realistas. Tú has llegado de una zona en donde pues, se ha detectado incluso ahora un pequeño brote y lo cierto es que, como bien has dicho, porque bueno, se tiene en cuenta que se cree y efectivamente tú vas a ser un chico bueno, pero si por lo que fuese, en vez de tener los 50 años cumplidos, tuvieses 24 o 25, pues a lo mejor dirías, bueno, mira, yo salgo porque total, por 10 minutos que salga, ¿no? Y te vas a tomar pues un café o simplemente vas a comprar pan y resulta que esas personas que están allí a tu lado desconocen tu situación y ahí empieza la cadena, ¿no? Yo estoy convencido, primero, que Alberto Núñez Feijóo ha ganado recientemente las elecciones a la Xunta de Galicia, pero lo ha ganado como ganó el Cid Campeador su última batalla, o sea, sin hacer absolutamente nada. Su sola figura fue suficiente para que, bueno, la mayoría absoluta fuese refrendada por todos los gallegos, lo cual me parece estupendo, aunque soy de los que pienso que los gallegos tendrían que empezar a aprender a votar y conocer un poco más el perfil de un personaje que iremos desgranando poco a poco aquí en Cadena Universal Radio y concretamente dentro del Cowboy de Medianoche. Yo tenía pensado, de cara a las elecciones, recordar una entrevista que le hice, no hacía mucho, la verdad, a Alberto. En aquella ocasión creía en él, hoy no puedo decir lo mismo y es más, sería imposible que tuviese ilusión, ganas y si quieres interés incluso en hacerle una entrevista a este personaje, por no llamarle individuo o elemento, que nunca sería un insulto, sino que es un calificativo. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa, que es hablar de nuevo criterio, asociación cultural, que nos consta, ya tenemos nuevo número en la calle, ya hay nuevo ejemplar, o sea, ya se puede conseguir el nuevo criterio asociación cultural, ¿no? Ediciones. Efectivamente, bueno, salió hace pocos días el número correspondiente a los meses de julio y agosto. Sabes que siempre hacemos un número único porque hay que darle un poco de descanso a nuestros colaboradores habituales, ¿no? Entonces sacamos un número, el número de verano, que podríamos llamarle así, de julio a agosto, y efectivamente está en nuestra página web, que es la manera de poder acceder a sus contenidos, claro, porque nosotros ya hace tiempo que renunciamos a seguir publicando en papel porque era extraordinariamente caro, decidimos pasarnos con todas las de la ley a las nuevas tecnologías, ¿no? Y así también poder llegar a una cantidad mucho mayor de gente que se llegaba de la otra manera antiguamente, que no había una mala distribución, pero bueno, siempre mucho menor, evidentemente, claro. Entonces, tenemos ya el número en papel, yo creo que es un número interesante, como creo que en general casi todos los que hemos sacado, creo que es tiene cosas que la gente no va a leer habitualmente. Tú sabes que eso siempre ha sido nuestro caballo de batalla, ¿no? Nos gusta decir aquello que no dicen los demás, claro. Nos gusta ir al fondo de los asuntos, porque claro, las cosas no son lo que parecen en la realidad. Lo que vemos en primera instancia es un guiñol, pero detrás de ese guiñol hay unas manos que mueven en los muñecos, y a nosotros precisamente eso es lo que nos motiva, lo que nos llama a desenmascarar todas esas cosas que se mueven detrás de lo que parece que es la realidad. Yo creo que eso es lo que nos define fundamentalmente, y entonces, claro, nos gusta poner todo eso en solfa. Hacer notar que no es nada lo que parece y que hay mucho más detrás de lo que vemos. La realidad es más complicada normalmente. Me están diciendo en control que tienes, que se te oye un poquito lejos, te lo digo por si puedes acercarte un poco más o gritar un poco más, simplemente. Por supuesto. Tampoco te comas la cámara, pero vamos. No. Bien, vamos a ello. ¿Qué podemos encontrarnos? ¿Qué tenemos
concretamente ahora en este nuevo proyecto editorial, este nuevo ejemplar que viene a ser el número ¿cuál exactamente, Manuel? Pues mira, este es el número 57 de la segunda época, porque, como sabes, y ya se ha comentado aquí en alguna ocasión, nosotros tuvimos dos épocas con un vacío de unos años en medio, y en esta segunda época estamos ya por el número 57. Pues en estos, hombre, el número evidentemente está en parte enfocado, sin duda ninguna, pues a temas muy de actualidad, ¿no? Hay una sección habitual a la que llamamos Con pluma ajena, que viene un artículo, yo creo que muy interesante y bastante revelador, ¿no? En el que habla de salvemos, el título literal es Salvemos el planeta de los ecologistas. Yo creo que con ese título ya se dice todo, ¿no? Hacemos también bastante hincapié en una cosa que creo que es importante, es el tema de la hispanidad. Hay varios artículos que hablan sobre este asunto. Yo creo que, visto cómo está la situación actual en el mundo, está claro el confrontamiento, el enfrentamiento que hay, ¿no?, entre distintas, no sé cómo llamarlo, distintas concepciones geopolíticas de lo que ha de ser el mundo del futuro. Nosotros creemos, todos aquellos que formamos parte, nos guste o no nos guste, a algunos seguramente no les gustará, de eso que se ha dado en llamar la hispanidad, yo creo que es muy necesario que se diera un salto adelante por todos aquellos que formamos parte de este mundo, porque la hispanidad supondría, creemos, esto es nuestra opinión, evidentemente, desligarnos de este sistema de bloques que se está configurando actualmente e ir a perseguir lo que son nuestros propios intereses. Nosotros, aparte de seguir nuestros propios intereses como pueblos, que nos brindaría esto, con no seguir a la estela de otros países o de otros intereses, nos brindaría también la oportunidad de traer a este mundo un concepto completamente distinto a los que ahora nos gobiernan. Ahora, en este momento, estamos gobernados, eso es indudable, ¿no?, por una conjunción de países, sobre todo los países, los que llevan la voz cantante en este tema, son los países anglosajones, y lo que se está viendo es la preeminencia de sus valores, de su forma de entender el mundo, que a nuestra manera de ver es una forma totalmente errónea, totalmente equivocada, ¿no? Ellos no tienen el sistema de valores que tradicionalmente hemos defendido los pueblos hispánicos, que consideramos que el hombre es un valor en sí mismo, no un valor subordinado, no vale por su pertenencia al grupo, no vale por su manera de entender el mundo, no vale por su ideología, sino que vale per se, ¿no? Eso es lo que nos ha distinguido de otros, la dignidad intrínseca de todos los seres humanos, el entender el valor de las cosas materiales como lo que son, algo meramente material y no nada que pueda ser el objeto único de nuestra existencia, como por desgracia nos están inculcando desde todas partes. Son valores, ya te digo, fundamentalmente procedentes del mundo protestante, anglosajón, ¿no? En fin, yo creo que nosotros tendríamos mucho que aportar a este caos que vivimos hoy, porque eso yo creo que, vamos, no hace falta ser muy astuto ni muy inteligente para darse cuenta. La sociedad está en un momento, la sociedad mundial, en un momento caótico. Seguramente esto es como las bolas de billar en las mesas, ¿no? Se está produciendo un reordenamiento del mundo y eso es lo que nos ha tocado vivir. Entonces creo que ahí, en ese reordenamiento que para unos lleva hacia el globalismo absoluto en manos de la ONU y para otros lleva a una concepción de grandes espacios geopolíticos cerrados en sí mismos, como es lo que defiende, por ejemplo, Putin, China, en fin, los países de este grupo asociados, creo que era, ya les había hablado de ese tema, los del grupo de Sochi. Entonces, yo creo que habría una tercera vía, una alternativa, que sería la que podríamos proponer los países hispánicos. Por eso nosotros estamos en ese tema, es algo que nos es muy querido, evidentemente, porque nosotros pertenecemos a ese mundo, y en segundo lugar, porque creemos que los valores que tradicionalmente se han defendido desde el mundo hispánico serían una buena tabla de salvación para el mundo este tan caótico, tan desbarajustado en el que estamos viviendo, ¿no? Creo, y por eso, bueno, nosotros nos centramos bastante en este tema y además nos complace
que no seamos los únicos. Se está dando un movimiento en toda Sudamérica, y lo constatamos personalmente por los contactos que estamos estableciendo, ¿no?, de muchos países que están volviendo precisamente la vista hacia esto, hacia el mundo hispánico, ¿no? Bueno, a ver si se puede hacer algo, y desde luego nosotros estamos dispuestos a poner en eso nuestro grano de arena, que de eso se trata, al fin de cuentas, ¿no? Y eso es, bueno, más o menos, ¿no? Se habla del tema de las estatuas, de todo esto que ha surgido a raíz de la pobre, desgraciada muerte de aquel hombre de color en Estados Unidos a manos de policía, toda la demagogia asquerosa, repugnante que se ha montado a ese respecto, ¿no?, que ha sido realmente vomitiva. Después se habla también, bueno, de eso que te decía un poco antes, de identitarismo frente a mundialismo, y hay un par de poemas, yo creo que bastante bonitos y bastante interesantes, ¿no?, de unos colaboradores. En fin, uno de ellos hecho en plan jocoso por nuestro queridísimo amigo Acracio El Vil, que tiene una cantidad enorme de seguidores fieles en nuestra página, ¿no? Y está Pues hecho ahora, Manuel, perdona que te interrumpa. Ahora, bueno, me están diciendo el realizador que puedes echarte para atrás, pero que subas el volumen de la voz para que se te oiga mucho mejor. El plano, el de antes, estabas perfecto. O sea, tipo Brad Pitt, ¿no? O sea, pero ahí, bueno, ahí. Sin que exagerar. Si no, nos comes la cámara. Lo que sí, Sin un exagerar. poquito más alto y arreglamos lo del volumen. Hay que decir a los oyentes, a quienes nos están viendo, que bueno, estamos en este nuevo canal de YouTube del Cowboy de Medianoche, con el canal de televisión que pronto anunciaremos y que dará, pues, por lo menos nuestra intención es tocarle los cataplines a todo aquel que sea malo. Al que se porte mal, allí estaremos, ¿no? Y como tiempo tenemos y no tenemos que ladrarle ni lambetearle a nadie nada, pues lógicamente lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer muy, pero que muy contentos. Te decía, Manuel, bueno, han escuchado ustedes posiblemente el ladrido de un perro. Esto no es ni más ni menos que el perro que tenemos en el rancho del Cowboy de Medianoche, como no podía ser de otra manera, ¿no? Que quede claro. Una pastora alemán de raza que a esta hora es a la hora que trabaja, porque durante el día está tranquila, pero de noche dice, hombre, no vaya a ser que venga algún ocupa y que resulta que porque estamos durmiendo, pues nos encontremos con visitantes nada agradecidos. De eso quería hablarte, pero antes, volvemos a ese nuevo criterio asociación cultural, que es la asociación que pone en marcha el nuevo milenio y que es la que, bueno, pues de alguna forma pone toda la carne en el asador. De todo el número 57, ¿cuál es ese, digamos, ese artículo, ese reportaje que tú aconsejarías de obligada, no voy a decir de obligado cumplimiento, pero sí digo de obligada lectura? Obligada lectura. Hombre, vamos a ver, a mí personalmente, personalmente yo creo que quizá el más interesante sería el primero, el que firma nuestro colaborador Santiago Alcalá y que se llama El balcón vacío. Para mí creo que es el más interesante personalmente. No quiere esto decir que los demás no lo sean, pero bueno, este autor, Santiago Alcalá, se distingue porque es un hombre que tiene unas ideas extraordinariamente claras, ¿no? Es un hombre bueno, de los que ya no hay muchos, sinceramente. Tiene una formación moral, ética muy sólida, ¿no? Y es un hombre que analiza toda la realidad siempre a través de ese prisma. Entonces, claro, le hace ser muy original en sus planteamientos y desde luego siempre interesante, siempre muy, muy, muy interesante. Yo creo que de la lectura de todos y de cada uno de sus artículos, siempre, incluso los que no puedan estar de acuerdo con él, pero no obstante siempre sacarán cosas muy positivas, cosas francamente, yo creo que aclaratorias en primer lugar y después, bueno, pues cosas que sobre todo en las que muchas veces no caemos, ¿no? No nos damos cuenta de estos temas. Bueno, la realidad pues pasa por encima porque todo se difumina rápidamente, una cosa salta a la otra, la noticia de ayer ya hoy no sirve. Sin embargo, las reflexiones de Santiago son siempre certeras, reposadas y van al meollo del asunto, que esa es la clave. Van siempre al meollo del asunto.
no se conforma con quedarse en la superficie de las cosas. Yo creo que en ese sentido es, y repito, no desmerece para nada los demás artículos que son francamente interesantes. Por ejemplo, el de identitarismo contra mundialismo es un artículo que además por la actualidad, por lo que decíamos antes, de esta nueva reconformación del mundo, ¿no? O yo qué sé, pues el análisis de eso, del papel de los eméritos, haciendo referencia, cogiendo como pie lo que está pasando con el rey emérito hoy, pues reseñar cómo fue en la antigüedad el papel de esos reyes eméritos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron algunos de ellos? Otro tema que también está muy en boga, pues sería eso. Yo creo que este es un tema también sobre el que se brinda una discusión muy intensa, que es el de esa supuesta superioridad moral de la izquierda, ¿no? Que parece que porque eres de izquierda ya no tienes que justificar nada. Y, bueno, eso tiene que ser puesto en cuestión porque realmente no es así, sino todo lo contrario. El único que tiene que justificar algo, de momento, es el que pertenece a esa izquierda, ¿no? O un artículo histórico que está muy, muy, muy bien, que nos, simplemente, claro, porque se limita a exponer un hecho, pero un hecho real, que es cómo en la Segunda República la Cámara de Representantes estaba controlada absolutamente por la masonería, ¿no? Entonces, bueno, es un artículo, yo creo que en ese sentido, desde ese punto de vista histórico, centra muy bien lo que fue el devenir, ¿no?, de aquella Segunda República y en qué terminó, teniendo en cuenta quiénes eran los que la controlaban. Era una cosa lógica, ¿no? Era de sentido común. Bueno, pues por eso digo que marcar unos es difícil, pero personalmente yo, si tuviera que quedarme con alguno, me quedaría con el primero, repito. Para mí es el más interesante. Y después tenemos también una cosa que es interesante, que solemos poner en la parte derecha de la publicación, pues una serie de pequeñas frases o pequeños textos de autores muy, muy interesantes y creemos que dan en una frase, en un párrafo, ¿no? Aclaran muchísimas cosas y gente, mucha de ella, pues, o no conocida o gente, pues, que ya no está ahí en candelero, ya sus escritos, lo que ellos han dicho, lo que han aportado, pues no es de actualidad a día de hoy, pero que siguen siendo realmente reseñables, ¿no? En fin, yo creo que es un número bastante completo, bastante equilibrado. Hombre, yo espero que a nuestros lectores les guste. Hasta ahora, afortunadamente, pues viene siendo así, ¿no? Y el número de lectores... Me gustaría saber, Manuel Paz Fuentes, página web para leer esta nueva publicación de Nuevo Criterio Asociación Cultural, Nuevo Milenio. Sí, pues la página en internet es www.milenioazul.org. Esa es nuestra dirección. www.milenioazul.org. Bien. Esa es la dirección. Has tocado 4 temas muy interesantes. Has hablado de Cataluña, del rey Juan Carlos. No has entrado todavía, pero conociéndote estoy seguro que lo harás al cabo de este programa. Es del matrimonio Sánchez-Iglesias, Podemos-PSOE y de alguna cosa más. Pero me voy a quedar con algo en principio y te voy a pedir que me hables de ello. Citaste a los masones. ¿Cómo calificarías tú el masonismo y toda esa parafernalia que los rodea? ¿Son parte importante de una república, por ejemplo? Vamos a ver, a día de hoy, esto lo sabemos, lo que voy a decir está absolutamente comprobado. No es una hipótesis, no es hablar de una teoría de la conspiración, no, son datos ciertos. En Francia, hoy, para llegar a las más altas instancias de la República, o perteneces a la masonería o no tienes nada que hacer. Esto es un hecho. Ha sido explicado además por numerosos masones, ex-masones, gente que dejó de serlo, algunos de ellos altos cargos de la administración, que explicaron perfectamente pues, que, aún no hace mucho, uno de ellos, que llegó a grado 33 en Francia, dejó la masonería, ahora está viviendo en España y publicó pues, un par de libros hablando del tema. En uno de ellos él explica con toda claridad que bastante tiempo antes de que se empezaran a aprobar en Francia las leyes de igualdad de género, las leyes LGTBI, todo esto, ya habían sido propuestas en las logias masónicas. Ahí ya se tenían, esto sabemos hoy con toda certeza de que lo mismo pasó en España
durante la Segunda República. El ataque que se hizo contra la Iglesia Católica, eso se sabe perfectamente que salió de las sectas, de esta secta, de las logias masónicas asentadas en España. De todos los diputados que había en la Cámara, repito, como decía este artículo, el que hice mención antes, había más de 100, creo que eran 121 o 123, no recuerdo exactamente la cifra, de personas pertenecientes a la masonería. Hay partidos, había en aquel momento partidos que eran netamente masónicos. Esquerra Republicana de Cataluña era un partido prácticamente al 100% montado por masones. Ya en aquel momento, suponemos que hoy será más o menos igual, no lo sabemos con certeza, pero se supone. En fin, han tenido una influencia normalmente nefasta en la política. ¿Por qué? Pues porque consideran, esto no viene de ahora, esto viene de muy antiguo, ¿no? Ahí siempre ha habido, siempre en la historia de la humanidad, una corriente de pensamiento, los gnósticos, que se han creído ellos que eran una especie de élite mundial. Eran los que tenían por no se sabe qué derecho, se arrogaban ese mismo derecho a ser la élite del mundo. Ellos eran los que sabían, eran los que debían de tener el poder, eran los que debían de tener el conocimiento, porque al fin y al cabo el resto de los mortales éramos unos tontos, ignorantes, inútiles y no valíamos para nada. Esto, en esencia, eso es el gnosticismo, despojado de toda la parafernalia con que se quiere adornar, era la esencia. Eso se ha seguido manteniendo hasta hoy. El orgullo estúpido de una serie de personas que se creen que son mejores que los demás y que no tienen que rendir tributo a nadie, que no tienen que rendir cuentas a nadie, esa gente sigue formando, pues todavía hoy, parece mentira, pero ahí siguen, pues todas estas sociedades secretas y todo. Algunas son inocuas y no dejan de ser más que cosas folclóricas, otras son más peligrosas. Lo complicado de este tema y lo realmente sorprendente y que para mí es absurdo y es ilógico es que si se supone que vivimos en una sociedad democrática, no puede una sociedad democrática permitir que en su seno haya una sociedad secreta. Porque, ¿qué es la democracia? Entre otras cosas, es la apertura, ¿no? Es el conocimiento, es el que todo se haga público. Tanto la vida pública como la vida privada, que pueda ser conocida, sobre todo de aquellas personas que dirigen la sociedad. Entonces, ¿cómo es posible que en una sociedad supuestamente democrática se mantengan sociedades secretas? Naturalmente ellos te dicen, no, es que esto no es una sociedad secreta, es una sociedad discreta. No, no es verdad, es una sociedad secreta. Eso sigue siendo una sociedad secreta porque esos ritos, bueno, que son bastante folclóricos, ¿no? Porque lo poco que se sabe de ellos, la verdad es que suenan un poco a risa, pero bueno, ellos se lo toman en serio. Todo ese tipo de cosas que forma la parafernalia, bueno, pues es irrelevante. Lo importante es que al final se acaban convirtiendo en centros de poder. Y, bueno, eso se sabe, tampoco no es ningún secreto, se dirige normalmente hacia sectores muy concretos de la sociedad. Básicamente, hace un siglo o hace 2 siglos se dirigían al ejército, porque en aquel momento era el ejército era enormemente importante en todas las sociedades, era de hecho muchas veces era pues decisorio en muchos temas, ¿no? Cuando no en golpes de Estado tomando directamente el poder. Hoy día ya no es así, pero hoy día, por ejemplo, se sabe que están infiltrados sobre todo en la política, en la judicatura y en la educación. Son los 3 grandes sectores que están controlando en este momento. Controlando, digo, entre comillas. Es verdad que no lo controlan todo, ni son superhombres, nada por el estilo. No, no es cierto. Pero sí es verdad que tienen bastante influencia y que, como precisamente deriva de su secretismo, pues muchas veces no sabes si el ascenso de una persona concreta en una rama de estas que estoy comentando se debe a méritos propios o que ha sido aupado por otros, como dicen ellos, hermanos, ¿no? Pero bueno, esto es un hecho. A mí me consta, no lo puedo decir públicamente, pero me consta algunas personas, algunos sectores en donde esto ha sido así y han llegado a ciertos grados de relevancia por el apoyo de otros miembros de esas sectas, ¿no? Por sus propios méritos seguramente no hubieran llegado o hubieran tardado muchos más años y así han adelantado notablemente en el escalafón, ¿no? Esto es un hecho, no es discutible
alguna gente dice, va, la teoría de la conspiración. No, no es una conspiración. Por desgracia, no es una teoría de la conspiración. Esto se puede rastrear históricamente desde la independencia de lo que hoy son las repúblicas sudamericanas, en las que la masonería tuvo una influencia capital al servicio de Inglaterra, de españoles que a través de la masonería estuvieron sirviendo a Inglaterra, no a España, es decir, unos traidores, traidores al juramento que habían hecho a su patria. Bueno, pues hasta el día de hoy en que están al servicio también de intereses extranjeros, normalmente de intereses angloamericanos. Aunque hay una rama de la masonería bastante fuerte también, que es la francesa, y bueno, ahí está Ciudadanos, que creo que sí. Yo creo que es poder afirmar que efectivamente Ciudadanos se montó pues a la sombra de Macron y de lo que supone Macron, que es un hombre de la masonería, sin duda ninguna, ¿no? Hasta Esquerra, que sigue siendo un partido también muy infiltrado por la masonería, y después está la otra rama, que es la más importante, que es la de obediencia anglosajona. Y tenemos una gran cantidad de políticos españoles que pertenecen a esta rama de la masonería. En todos los partidos. Oye, precisamente, me están preguntando aquí desde el control, desde realización, ¿cómo es que decían entonces que Franco era masón? Nah, eso es una tontería. Vamos a ver, una de las cosas que hacían siempre los masones, evidentemente, es echar cortinas de humo, ¿no? Echan cortinas de humo porque les interesa lo mismo que ellos, se dicen poseer unos arcanos secretos de no sé qué. No poseen nada, no poseen ningún conocimiento especial ni nada. Simplemente son una organización mafiosa que funciona como tal. Cuando tiene un enemigo lo liquida, lo quita del medio. Si es un enemigo mediano, pues lo aparta, y cuando es muy peligroso lo mata. Esto es un hecho. Acordémonos de Licio Gelli, el de la logia P2, cómo apareció muerto un día colgado en un puente en Roma, sobre el Tíber. Bueno, pues eso es un ejemplo de cómo funciona esta gente, ¿no? Con los que llegan a ciertos niveles y después les traicionan o les revelan sus secretos o lo que sea. Este hombre, para precisamente que no se fuera de la lengua, pues lo sacaron del medio, claro. Y entonces esto es así. Franco no era masón, esto es una tontería, como también cuando dicen que ellos proceden ya desde la más remota antigüedad de los tiempos de Babilonia. Eso es una tontería. Se sabe exactamente la fecha de fundación de la masonería, se sabe cuándo está funcionando. La masonería empezó en el siglo XVII, ahí empezó la masonería, y bueno, tiene su desarrollo. Hombre, lo hemos comentado más de una vez en este programa, no hay nada que sea absolutamente secreto, no se puede mantener secreto absoluto. Siempre hay gente que cuenta cosas, unos porque quieren, otros porque se van de la lengua sin darse cuenta, otros para hacer daño a su antigua asociación o simplemente para contar lo que allí había, pero no hay nada que pueda permanecer siempre en secreto. Y por eso pues se van sabiendo cosas, claro. Y eso desde luego era absurdo. No tenía sentido. Manuel Paz, vamos a recordar la página, es milenioazul.org, número 57, segunda época, julio-agosto 2020, Milenio Azul, Círculo, Nuevo Criterio. Entre los temas, pues el de Santiago Alcalá, el balcón vacío, escrito en Ibarra Real, de Cabanillas Gil, Javier Sainz Mier, estatuas desahuciadas, José María Hurtado, identitarismo versus mundialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Ha quedado claro. Invitamos a que entren en esa página, la cual recientemente va a tener ya el enlace con nuestro canal de YouTube, imagino, y lógicamente con lo que es la emisión de radio en cadena universal, para que ustedes también tengan la oportunidad pues de estar en hilo directo cuando hagamos las retransmisiones con nuestro querido protagonista y más que amigo, Manuel Paz Fuentes. Manuel, hacemos una pequeña pausa, volvemos en unos minutos porque creo que merece la pena, ya que nos queda Cataluña, que no puede faltar en un nuevo criterio. Hablaremos también de eso que tocaste muy por encima del rey Juan Carlos, y vete tú a saber qué más cosas. También no va a faltar, se lo recuerdo, ese matrimonio de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, los famosos Picapiedra. En unos minutos volvemos con ustedes. Ustedes ya saben que están aquí en Cadena Universal RTV. Esto es el Cowboy de Medianoche en versión imagen
y versión radio, porque también podrán escucharnos a través de nuestros podcasts en iBooks, etcétera, etcétera, o directamente en la retransmisión de cada lunes, miércoles y viernes en directo a partir de las 21 horas. Manuel, lo dicho, en unos minutos volvemos contigo. Nos vamos a hacer una pequeña pausa y eso, en nada estamos, ¿de acuerdo? Muy bien, esperamos. Hasta ahora. No se vayan, que todavía viene lo mejor. ¿Todavía no resolviste el problema con las preferentes? ¿Crees que tu hipoteca tiene cláusulas abusivas? ¿Problemas con un contrato? KNM Abogados. ¿Has tenido un accidente? ¿Vas a heredar y no sabes qué hacer? ¿Te vas a divorciar? KNM Abogados. Sea cual sea tu problema, consúltanos sin compromiso. KNM Abogados. Teléfono 698 12 53 72. ¿Apuntaste? 698 12 53 72. KNM Abogados. Aquí, en Cadena Universal Radio, Oleiros a Debate. Porque la información debe ser veraz e independiente, algo que no ocurre, lógicamente, en medios de comunicación pagados, ayudados o subvencionados por los gobiernos de turno. Oleiros a Debate, en donde te contaremos casos que te sorprenderán. Oleiros a Debate, en donde todos los ciudadanos tienen la oportunidad de opinar libremente. Oleiros a Debate, la actualidad oleirense para que más pronto que tarde Oleiros despegue. Aquí en Cadena Universal Radio, el programa que estabas esperando, con la participación de Jorge Pérez Méndez, claro está, y su participación, importante, imprescindible, diríamos incluso que necesaria. Oleiros a Debate. No se lo pierdan, aquí, en la emisora de tu municipio, en la emisora de su municipio, Oleiros a Debate. Lo que el pueblo oleirense estaba esperando, y es más, lo que necesitábamos. Todo Versiones, el programa musical de Cadena Universal Radio, donde las protagonistas son ellas, las versiones. En directo, lunes, miércoles y viernes, después de Cowboy de medianoche. Y en redifusión de madrugada y los fines de semana. Cadena Ibérica y Radio Universal unen sus fuerzas y acercan sus señales para recorrer juntos los caminos de la historia grande de España. Radio Universal y Cadena Ibérica, trabajando juntas por la unidad de España. Nuevo criterio Asociación Cultural, apartado de correos 47, código postal 15080 La Coruña. Nuevo criterio Asociación Cultural. Visite nuestra página web www.milenioazul.org. Nuevo criterio Asociación Cultural. Te hace gracia, ¿no? Te hace gracia. Pero mira lo que pone. Volvemos. Vale, volvemos. O sea, es que estamos volviendo, ¿no? Al Cowboy de medianoche. Ay, demonios. Bueno, decíamos antes que Manuel Paz Fuentes es nuestro hombre en el Cowboy, el hombre que trae puntualmente esa publicación a la radio y ahora a la radio y a la tele. A la radio, al YouTube y otros canales de imagen. Nuevo criterio Asociación Cultural. Creo, si no, en fin, si lo estamos haciendo bien, que podríamos incluso ver qué es nuevo criterio, ¿no? Y qué es exactamente, bueno, pues esa publicación en Internet. Yo no sé si la estamos viendo o no la estamos viendo, pero bueno, esto como no deja de ser
una prueba, pues me imagino que los oyentes sí estarán viendo lo que es Nuevo Criterio. Aquí la tienen, la publicación, me parece que se ve perfectamente. Yo no sé, Manuel Paz Fuentes, ¿tú estás viendo lo que vemos nosotros? ¿Perdón? Digo yo, ¿estás viendo lo que vemos nosotros o no? Sí, yo lo estoy viendo, sí. Muy bien, pues nada, viendo. Esta es la publicación. Milenio Azul es un proyecto digital de la Asociación Círculo Nuevo Criterio. Y estamos en la segunda parte del Cowboy de Medianoche, Por lo tanto, hay que continuar y, lógicamente, lo hacemos con Manuel Paz. Esto tiene mucho significado, ¿no? Porque ya que a la Guardia Civil la quieren echar del País Vasco, etcétera, etcétera, pues nosotros en el rancho tenemos Guardia Civil propia. ¿Para qué vamos a engañarnos, Manuel? Sí. No te lo esperabas tú esto. No te lo esperabas. No, la verdad es que no. Pero no hemos dicho que en el Cowboy de Medianoche puede pasar de todo. O sea, no, está claro que sí. Esto es lo que ha pasado en esta ocasión, punto, y nada más. Y ahí vamos a mantener el tiempo, porque hemos vuelto. Se acabó. Dicho esto. Señor, hemos vuelto, has dicho bien. Exactamente. Y además con ganas renovadas. Vamos a lo más importante, que es hablar. ¿Por dónde empezamos? ¿Por Cataluña? ¿Por el rey Juan Carlos? ¿O por ese matrimonio que no sé lo que durará de Sánchez Iglesias, los Picapiedra? ¿Por dónde empezamos, Manuel? Vamos a ver, las tres cosas están interrelacionadas, O sea, no son temas aislados. El tema del rey viene por el asunto de Cataluña. Es decir, ahora date cuenta que se dijo que enseguida se iba a formar la mesa de negociación en Cataluña y, claro, naturalmente, para hacer eso, que era la antesala de darle la independencia a Cataluña, para hacer eso necesitan crear un escándalo, un escándalo mayor o menos, bueno, todo lo más grande que se pueda, evidentemente, para tapar las intenciones reales que hay detrás de esa famosa mesa de negociación, ¿no? Entonces, o sea, va todo unido. Además, hay una cosa que a mí me asombra mucho de todo el tema de lo de Juan Carlos I. Es cierto que es un escándalo, pero tú lo sabes mejor que yo, Gaspar, esto era sabido. Esto era algo sabido. Es decir, acuérdate que hace muchos años se firmó aquello que se dio en llamar el Pacto de los Editores, por los cuales la figura del rey, de Juan Carlos I en aquel momento, era intocable. Hiciera lo que hiciera. Y todo el mundo sabía que estaba metido de hoz y coz en el tema de las comisiones del petróleo que se traía de los países árabes, de Arabia Saudí en concreto. Esto era un secreto a voces. Se comentaba en todas partes y, bueno, por lo visto en aquel momento no llamaba la atención. Luego, que ahora, pues por motivos políticos exactamente, se quiera sacar esto y darle una relevancia a esto, hombre, evidentemente. Pero esto, recordemos, no viene de ahora, esto viene de antiguo y los que ahora lo están sacando en su día lo taparon. Son los mismos que lo taparon en su momento, que ahora porque políticamente les interesa lo sacan a la luz, precisamente para tapar otros temas, claro. Esto es así de claro, ¿no? Y como después, claro, en España tenemos la oposicioncita que tenemos, o sea, esa cosa meliflua, blanda, que no vale para nada y que no se entera de nada, según piensan algunos, yo creo que se entera demasiado y no hace nada porque no le conviene hacerlo, porque están en el ajo como todos los demás. Entonces, claro, pues pasa lo que pasa, ¿no? Ahora salta el escándalo, esto es increíble, no se puede tolerar. Bueno, no se puede tolerar ahora, se podía tolerar antes. Bueno, es lo que tiene la política. Lo que hoy nadie tolera, pues ayer lo veía bien y viceversa. Según soplan las velas, o sea, según sopla el viento, así se ponen las velas, ¿no? Y está claro que para mí no tiene discusión. El caso viene por ahí, viene para tapar otros escándalos. El caso de la famosa tarjeta de la no menos famosa Dina, y bueno, y algunas cosas más, ¿no? El escándalo monumental, hasta el punto de que el otro día tuvo que salir un magistrado en El Mundo, en una entrevista, a decir que, bueno, que la sentencia del 1O, claro, como habían sacado en 9 meses, sacaron a los condenados a la calle,
de alguna manera había que tapar el tema, ¿no? Y decir que la cosa no era tan grave. Pues bueno, este buen señor nos vino a decir que efectivamente un golpe de Estado en realidad, pues nada, no era, como decía el magistrado, ¿no?, que juzgó en su día, eso era una ensoñación. Sí, vale, era una ensoñación, pero era un golpe de Estado. Y los golpes de Estado normalmente se han arreglado de dos maneras. O han ganado los que han dado el golpe de Estado o los han fusilado. Así. Aquí no. Aquí encima les damos cargos y sueldos. Y ponemos guardaespaldas y coche oficial y todo eso. ¿Por qué? Bueno, porque el poder, es decir, el PSOE en este momento más Podemos, están en lo mismo que los golpistas. A acabar con la nación, que es lo que quisieron siempre. A ver, Manuel, me has unido Cataluña, el rey Juan Carlos, la monarquía y el matrimonio de Sánchez Iglesias, porque Sí. bajo tu punto de vista está todo relacionado, para bien o para mal. En este caso, Sí. yo creo que más bien para mal, ¿no? Para ¿Tú mal, crees que verdaderamente el rey Juan Carlos I debe abandonar España? Porque esa es una pregunta que está ahí en el candelero y que a mí me gustaría conocer tu opinión. Yo creo que es indiferente. Creo que eso es indiferente. Vamos a ver, habiendo los escándalos que hay, y estando como están las cosas, sucediendo lo que está sucediendo en España, el tema del rey es un tema, hombre, no diría que menor, pero desde luego de menor enjundia, porque no deja de ser una corrupción económica. Pero lo que se está tapando con esta corrupción económica es corrupción económica y corrupción política, que es mucho más grave. Y con esto se están tapando temas que son de muchísima más gravedad, porque esto sí influye en el devenir de lo que va a ser nuestra sociedad. Y ese es el tema grave. Lo del rey es lisa y llanamente un tema de corrupción. No tiene más recorrido. Que pueda ser más o menos escandaloso, de acuerdo, según la opinión de cada uno. Pero no nos olvidemos que eso está intentando tapar otros temas que son muchísimo más graves y de muchísimo más alcance. Y que ya no son temas estrictamente de corrupción económica, que sí que son, pero incluye también corrupción política y sobre todo, hombre, vamos a ver, yo repito, si España tuviera una oposición digna de tal nombre, que no lo tiene en ninguna de sus variantes, pues no hubieran dejado pasar, como se dejó pasar, el tema de las famosas maletas que vinieron al aeropuerto de Barajas. Eso no se podía dejar pasar y pasó. Eso es un tema más que grave, sobre todo teniendo en cuenta que en estos momentos, tanto en Estados Unidos como en Colombia, están Zapatero, la cúpula de Podemos, y parece ser, aunque eso no dejan de ser rumores, yo no lo se puede confirmar, son rumores, pero como tal lo digo, que incluso el presidente del gobierno están bajo sospecha de colaborar con el narcotráfico. Entonces, la cosa es muy grave, muy grave. Hombre, evidentemente Venezuela es un narcoestado. ¿Qué pinta entonces ZP ahí metido? ¿Qué pinta? Aquí, hace pocos días, saltó la noticia. Se pidió la extradición del testaferro de Maduro y resulta que el abogado defensor va a ser Baltasar Garzón. Es decir, enlaza, ahí volvemos a lo de siempre, todo enlaza con todo, a las cloacas del Estado aquí en España, que son las que dejaron escapar aquel famoso, no me acuerdo del nombre ahora, aquel venezolano que estaba oculto aquí, que se marchó y todas estas historias, ¿no? Bueno, pues al final las cosas son lo que son. Es decir, son temas enormemente graves, son temas que no han, parece ser, movilizado a la oposición para hacer lo que tenía que hacer, para hacer sus deberes y estar encima constantemente del gobierno, que es lo que tienen que hacer, y decirle, bueno, señores, déjese ustedes del tema este del rey por aquí y el rey por allá, que de acuerdo, eso se subsanará porque no deja de ser corrupción económica, pero hay otros temas muchísimo más graves. El tema de colaboración o de supuesta, digamos así, colaboración de jerarquías del gobierno español con un narcoestado, eso es de lo más grave que puede suceder. Y bueno, sin embargo, parece ser que está pasando sin pena ni gloria. Y los magistrados españoles, pues mirando para otro lado. Eso a mí sí que realmente me parece grave. Como el tema de la tarjeta de la DINA esta famosa,
que se usó en su momento para hacer una campaña electoral y que le sirvió a Pablito para que fuera de víctima de las cloacas del Estado, y al final se ha demostrado que la única cloaca era él, puesto que al final, como se vio, Podemos estaba al cabo de la calle con que todo eso era una solemne mentira, era un montaje, y ahora, bueno, pues recula todo el mundo, parece que no va a pasar nada, y al final, ¿qué? Eso tampoco es digno de mención, tampoco es digno de estar ahí encima. No, parece ser que para algunos lo importante realmente es lo que haya robado o dejado de robar el rey. Que bueno, no deja de ser ciertamente escandaloso, pero no tiene la gravedad que tienen estos otros hechos, a mi modo de ver, desde luego. Pero bueno, en fin, así son las cosas. Las cortinas de humo funcionan y los ventiladores de porquería están para esto, para tapar lo que hay que tapar, lo verdaderamente grave, y que nos quedemos con lo folclórico, que al final es Manuel, lo menos importante. ¿me queda bien el bigote o el bigote no me queda bien? Dime la verdad. Me estaba conteniendo para no reírme. No, pero puedes reírte. A ti te lo consiento todo. ¿Mejor con bigote o sin bigote? Dime la verdad. Lo que tú me digas yo lo hago. Más propio con bigote. Con bigote. Entonces mantenemos el bigote el resto del programa. Mucho más metido en el papel. Bien, es que aquí en Atrezo pues están a todo, ¿no? En todo momento están pendientes y dicen, Gaspar, que te falta algo. Y digo, ¿qué me falta? ¿Qué, hombre? Dice, el bigote. Ahí va, pues te para acá. Y aquí nos ha crecido el bigote en nada. Aquí no dan puntadas sin hilo, ¿eh? Aquí estamos al pie del cañón. Bueno, en definitiva, que... Oye, lo que no me has dicho, ¿ves el matrimonio Sánchez-Iglesias para largo o de divorcio inminente? ¿Llegarán a terminar la legislatura? ¿No la llegarán a terminar? ¿Qué opinión te merece esta pregunta? O sea, ¿qué puedes decir? Sí, la legislatura la termina. Y yo, desde luego, creo que van a seguir en ese matrimonio interesado, ¿no? Porque están los dos en lo mismo. Vamos a ver. Aquí hay una cosa que no nos podemos equivocar. Y es algo que está claro. Si recordamos, ya antes de que empezara la pandemia, el confinamiento y todo este tipo de cosas, los datos de la situación económica en España ya empezaban a ser preocupantes. Algunos de los indicadores de aquel momento, por ejemplo, el de producción industrial, ya estaban empezando a caer. Y eso siempre es la antesala de una crisis. Entonces, lo que vino a hacer la pandemia fue ahondar en esa crisis, lógicamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esto? Para mí, está claro que desde este gobierno tiene una misión clara, una misión, es decir, es destruir España, es destruir evidentemente su economía y colocarnos en una posición subordinada. Es el plan, bueno, que se está gestando desde hace mucho tiempo y que poco a poco se está llevando a cabo. Esto es algo que se veía venir ya desde hace años, bastantes, y al que nadie ha puesto remedio. ¿Por qué? Pues porque los políticos, es una verdadera desgracia decir esto, pero es la realidad. Los políticos españoles están al servicio de intereses extranjeros. No están al servicio de la nación. No rinden cuentas a los ciudadanos. Ellos rinden cuentas a sus amos de fuera, que son los que les dicen lo que tiene que hacer. Y ellos, evidentemente, lo hacen, ¿no? Para eso les han colocado allí. Para eso está Pedro Sánchez. Vamos a ver, no hay más que ver quién es este personaje. Es un hombre de medio pelo, intelectualmente es una nulidad, no tiene nada destacable, no tiene nada que se pueda decir, hombre, pues lo menos Felipe González tenía un cierto carisma, este no tiene nada, absolutamente nada, es un hombre anodino, un ser, no sé, que pasaría sin pena ni gloria en cualquier otro país si no hubiera sido por las enormes campañas que le han hecho y que le han elevado a una categoría que no se merece. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues están intentando por todos los medios, y eso, bueno, yo creo que cualquier persona que no se deje cegar lo ve con toda claridad. Están intentando por todos los medios colocar a España en una situación subordinada, y es más, incluso si es posible, destrozarla, siguiendo ese plan del nuevo orden mundial, que es acabar con los estados nacionales. Ese es el plan final, ese es el objetivo al que se ha rendido tanto el PSOE como el PP. Por supuesto, Podemos y todo esto. Recordemos, yo lo recuerdo, esto hay que recordarlo de vez en cuando porque la gente tiene la mala costumbre de no leer. Y en el programa
en uno, no sé si el primero o segundo de las elecciones generales, creo que en el primero, en el programa de aquellas 150 medidas que había sacado Podemos, la última, la 150 precisamente, hablaba de que había que conseguir un gobierno mundial. Esto puesto negro sobre blanco. Vamos a ver, verde con asas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se persigue? Se persigue acabar con evidentemente con la democracia, se persigue acabar con los estados nacionales, que son los que sustentan los estados democráticos modernos, para conseguir que al final haya una especie de gobierno mundial que seguramente perdón, sería encabezado por la ONU, en el que realmente tampoco mandarían mucho, pero el poder real se traspasaría a todas esas gigantescas corporaciones que ya hoy día están manejando gobiernos enteros, están manejando continentes, y esos son los que se harían con el poder definitivamente. Al final, por desgracia, ese es el plan. Es un plan meridianamente claro. Lo que pasa que, bueno, los políticos no nos van a hablar de él, porque al fin y al cabo los políticos son los virreyes nombrados por esos señores. Ellos son los que les aupan o les tiran, ¿no? Entonces no pueden ir con ellos. Los grandes medios de difusión pertenecen a esos grupos. O sea, es claro, tú lo sabes bien, sabes lo que cuesta mantener una radio abierta, lo que cuesta crear un canal de televisión. ¿Quién tiene un canal de televisión hoy día? Los grandes medios. ¿Quién los tiene? Las grandes corporaciones. Y estos políticos están al servicio de esas grandes corporaciones. Y nada más, nada más. Siempre hablan de que van a ir contra los ricos, que van a poner impuestos a los ricos, que van a masacrar a los ricos, y al final, ¿quién acaba pagando los impuestos? La clase media y la clase baja. Los ricos, evidentemente, no los pagan porque, entre otras cosas, tienen sus bufetes de abogados que les permiten saltarse las leyes, les permiten, a su vez, moverse como peces en el agua en los paraísos fiscales. Entonces, esas leyes a ellos les son indiferentes. No están hechas para ellos. Evidentemente que no lo están. Están hechas para los demás ciudadanos. Somos los demás, ellos tienen las juergas y nosotros somos las que las pagamos. Esto ha sido así y va a seguir siendo así si los ciudadanos no nos plantamos para ponerle remedio. Claro, después nos extrañamos de que pasen las cosas que pasan, pero es lo que tiene que ser. Es decir, un Estado como el nuestro. Manuel, perdóname que te interrumpa, me están pasando ahora una noticia de alcance de última hora, a la hora que estamos grabando este programa, porque no vamos a mentir, esto lo estamos enlatando. Hace escasos minutos, Expansión.com anuncia que una nueva propuesta de Charles Michel pues es que 400.000 millones de euros en ayudas directas y 350.000 millones en préstamos. Quiere decir que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han rechazado la oferta que habían planteado los países del norte y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Ha puesto sobre la mesa una nueva propuesta que recupera un fondo de 750.000 millones de euros, de los cuales 400.000 millones se distribuirían en forma de transferencias, según han detallado desde fuentes comunitarias. Bueno, lo que está pasando aquí es que, en definitiva, vamos a pedir una ayuda, pero por otra parte, quien nos tiene que dar esa ayuda nos están exigiendo, bueno, pues saber a dónde vamos a invertir ese dinero. Más o menos es así. Y yo creo que aquí Pedro Sánchez está jugando una baza muy peligrosa, porque con el lastre que tiene de, en este caso, su socio de gobierno, Pablo Iglesias, la cosa se nos está torciendo mucho. Y lo peor creemos que está por llegar. Manuel, ¿tú qué opinas? Bueno, es que es normal. Vamos a ver, la izquierda, en este caso, ha mantenido siempre la idea del gasto, hay que gastar, hay que gastar, hay que gastar. Eso es absurdo. Es absurdo cuando no se han tomado antes otra serie de medidas. Todos sabemos que el gasto se sostiene con impuestos. El dinero no crece en los árboles. Para que el Estado pueda gastar, primero tiene que recaudar. Bien, cuando la recaudación llega a un cierto límite, eso está perfectamente estudiado por todos los economistas, cuando esa recaudación llega a un cierto límite, ¿qué pasa? La gente, primero, se retrae evidentemente del consumo,
porque no tiene dinero. Las empresas no tienen dinero, luego van cesando en su actividad. Y al final toda la economía se contrae. Mucha de ella, o una parte al menos, pasa también a la economía sumergida. Esto es un hecho incontestable. Entonces, ante este hecho, ¿cómo responde la izquierda? La izquierda dice, no, hay que subir los impuestos, pero, por ejemplo, se lo vamos a, como decíamos antes, a subir a los ricos. Todos sabemos que eso es una solemne estupidez, entre otras cosas porque la izquierda son los ricos. Hoy, para ser rico hay que ser de izquierdas, sino que se lo pregunten al señor Roures, por ejemplo. O a Ana Patricia Botín, la amiga de Pedro Sánchez, que esa señora, claro, es una pobre indigente también, por lo visto. Bueno, hoy los ricos están a la izquierda, eso no hay que engañarse, es un hecho, es así. ¿Por qué? Pues porque son los que sacan tajada de todo esto. Todos esos grandes amantes de la humanidad resulta que están forrados, como está forrado todos los miembros de este gobierno. Están forrados todos ellos. Pertenecen a las clases más altas, no pertenecen a las clases medias siquiera, pertenecen a las más altas. Es decir, son los ricos. Y claro, ellos no se van a imponer impuestos a sí mismos. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que nos van, evidentemente nos llevan a la ruina. ¿Por qué? Pues porque una de las grandes, de las ideas básicas de todas estas grandes corporaciones que dijimos antes, para tener a los gobiernos comiendo de sus manos, ¿qué necesitan? Que esos gobiernos se endeuden. Cuando los gobiernos se endeudan, ¿con quién se endeudan? No se endeudan con los ciudadanos, ni con los bancos nacionales, aunque sí lo hacen, pero en pequeña medida. Se endeudan básicamente con los grandes bancos internacionales. Y son esos mismos grandes bancos, esas grandes corporaciones internacionales que prestan el dinero a los gobiernos, los que después les marcan a los gobiernos la política económica que tienen que hacer. Porque si no, les aprietan y les obligan a devolver esos créditos, cosa que esos gobiernos manirrotos no hacen. Por otro lado, no les interesa tampoco porque todos están en lo mismo. Es un juego al que juegan todos y todos están de acuerdo. Acordémonos el caso reciente de lo que pasó en Grecia. Grecia fue llevada a la bancarrota por una clase política absolutamente corrompida y además después votaron a unos señores que decían que venían a regenerar la situación, que no hicieron más que ahondar en la misma. ¿Por qué? Pues porque no les quedó más remedio, porque el país estaba en plena ruina y entonces vinieron esos señores que tenían esa deuda, que no eran griegos, y le dijeron al gobierno, señores, hay que pasar por caja y vais a hacer lo que nosotros digamos y vais a marcar la política que nos interesa a nosotros. No a los griegos, no al pueblo griego, no, a nosotros que somos los tenedores de vuestra deuda. Y efectivamente, bajadas de sueldos, bajadas de pensiones, venta de todos los activos que tenía el Estado griego, venta de parte del patrimonio griego, es decir, los griegos se quedaron, y me perdona la expresión, con el culo al aire. Bueno, pues eso es lo que quieren estos grandes señores. Los que controlan la economía internacional quieren tener a los países comiendo en su mano. Y la manera de tener a los países comiendo en su mano es que esos países estén endeudados hasta las orejas. Y para que los países estén endeudados hasta las orejas, ¿qué les interesa? Gobiernos de izquierda. Porque los gobiernos de izquierda son los gobiernos que llevan a la bancarrota a esos países. Cosa rara. Por ejemplo, el caso de Portugal no es eso. Pero también es verdad que, bueno, la situación de Portugal no es tan buena tampoco como algunos presentan, aunque sí es cierto que se está dando una situación no de pleno empleo, pero casi, y por contra sí es verdad que han bajado muchísimo los salarios medios, el salario medio en Portugal es bastante bajo, pero el empleo, la situación del empleo ha mejorado mucho. Digamos que, bueno, han jugado esa otra carta que tampoco es que sea muy ética, pero bueno, es la carta a la que han jugado los portugueses. Pero en definitiva, ya digo, todo esto es un enjuague que hay que verlo con una perspectiva amplia. No se puede ver exclusivamente desde una perspectiva estrictamente nacional, porque entonces nos perdemos de vista los principales jugadores. Y los principales jugadores están fuera. Manuel, estamos en la recta final. Me gustaría hacerte una última pregunta y con esa brevedad que te caracteriza y distingue, como siempre decimos, pues voy a pedirte que, pues eso, que no te extiendas mucho. Y es que nos la acaban de pasar desde producción y te la tengo que hacer. En varias ocasiones has mantenido que Cataluña al final será independiente.
Sí. Tal y como están las cosas, ¿cuál es tu opinión a día 20 y tantos de julio de 2020, independientemente de que este programa, como todos los del Cowboy en Cadena Universal Radio, y en este caso ya en el programa en YouTube del Cowboy de Medianoche, pues podamos recuperar dentro de un año y saber si tenías o no tenías razón? ¿Cataluña será o no independiente? Y con esto ponemos ya punto final a esta interesante entrevista con Manuel Pazfuentes, alma mater de Nuevo Criterio Asociación Cultural. Manuel, dinos. Pues sí, sí lo va a ser, sí. Yo lo he venido sosteniendo desde hace mucho tiempo. Cataluña será independiente y detrás irán vascongadas y posiblemente, bastante, en vista de que ha ganado Rajoy Feijóo estas elecciones, posiblemente Galicia también. En contra de lo que piensa la mayoría de la gente. Te traicionó el subconsciente, pero no vas mal. No vas mal, ¿eh? No vas mal. No vas mal. Rajoy ha ganado, o más que Rajoy, ha ganado la parafernalia rajoyana del Partido Popular. En este sentido, a ver, ¿tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo para que nos contestes y te hago otra para finalizar ya. Continúa, por favor, y perdona. Sí, es que está claro que sí, porque el gobierno está por la labor, el gobierno con todos sus miembros, tanto el PSOE como Podemos, están por la independencia, porque, repito, son vasallos de intereses extranjeros, no están al servicio de los intereses nacionales. Ellos siguen la política que les han marcado, una política que viene marcada desde fuera de España, y esa idea es destruir España como nación, es conseguir eso. Después irán otros países europeos que se empiecen a tentar la ropa, porque lo de España es solo un experimento. Si les sale bien, Europa será balcanizada, toda ella. Toda Europa va a ser como es hoy la antigua Yugoslavia. Recordemos cuál fue el origen. El origen no fue Milosevic, el origen fue el interés de Alemania por destruir un país que podía hacerle sombra en aquella zona de Europa. Entonces, bueno, es algo a lo que se va. La oposición no hace nada, como siempre, porque yo estoy convencido de que el PP está en lo mismo, porque forma parte del sistema, no nos equivoquemos. Los de Vox, perdón, creo que no saben muy bien por dónde se andan, si es que se andan por algún lado, cosa que yo empiezo a dudar. Tengo ya mis serias dudas. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Vox es un partido con una buena tendencia de defensa a España, pero evidentemente perdido en el abismo de una cantidad de vividores a su lado que deja mucho que desear. Ese es el principal problema que tiene en estos momentos la candidatura de Vox en cualquier provincia de España, ¿no? Y sobre todo que no tienen Sí, pero es que no tienen una definición clara de objetivos. ¿Por qué? Porque no tienen una definición clara de la situación que estamos viviendo. Ellos se creen que estamos viviendo en una situación normal, un poco extrema, de una derecha, de una izquierda, de un centro, donde todos juegan según unas reglas. Aquí no hay reglas. Aquí se ha visto que no hay reglas que valgan. Las reglas se han saltado por los aires ya hace mucho tiempo y, bueno, el caso es en Cataluña. Cataluña vive en rebelión permanente desde hace mucho tiempo y no hay reglas. El mal llamado País Vasco, igual, existe una corrupción galopante sobre la que nadie se atreve a hablar, pero que existe y se tapa también. Saltará algún día, posiblemente, como saltó la de Pujol en su momento, como otras, pero de momento está ahí. Y entonces, y en Galicia, pues ya lo vemos, Feijóo remando para el nacionalismo, que es lo que está haciendo. No está Manuel Pazfuentes, tenemos dos preguntas y tienes un minuto para cada una, para la respuesta. La primera, ¿ves a Alberto Núñez Feijóo de candidato del Partido Popular a unas elecciones nacionales, sí o no? No, yo creo que no. No lo ves bajo ningún concepto. Lo ves asentado en Galicia y punto. Aún esperando a ver lo que puede pasar. Tiene mucho trabajo que hacer aquí. Tiene que reconducir, tiene que ir llevando ya lo hemos visto, tiene que ir llevando el agua del PP hacia el nacionalismo, según el modelo catalán, más suave, más tranquilo, pero esa es su misión, eso es en lo que está. Feijóo es el gran traidor, que lo que quiere hacer es llevar a Galicia pues, a una situación como la de Cataluña, pero con suavidad, con mucha mantequilla y mucha tranquilidad.
muy moderadamente, como dicen, hay que ser moderado. Bueno, pues él es muy moderado, pero es un nacionalista. A mí, desde luego, no me cabe ninguna duda. Yo, con mucha gente que he comentado, gente que conoce un poco, seguramente mejor que yo, el tema, lo afirman también, están convencidos de que es un nacionalista convencido y, bueno, es su labor, es la labor que está haciendo dentro del PP. Se les ha colado ahí, le han dejado llegar hasta arriba, bueno, pues al final están trabajando para el enemigo. Querido Manuel, tenías un minuto, ya no nos da tiempo para la segunda pregunta, que la dejaremos para un próximo programa. Pero, como decimos siempre, sí. Volvemos, eso, y no en octubre. Y no en octubre. El coronavirus, el COVID-19, ¿tú crees que tiene solución inmediata? También, pero esto tiene que ser un sí o un no, y ya nos lo desarrollarás en otro momento. Inmediata no. Manuel Paz. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con él. Muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte en este nuevo espacio, en el canal de YouTube de Cadena Universal Radio del Cowboy de Medianoche y, lógicamente, en la emisión radiofónica de este mismo tiempo de radio. Hasta siempre, amigo. Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo muy fuerte, Gaspar. Recuerden que volvemos. Quieran o no, volveremos. Gracias a ustedes.